buenos días. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana, cada día con ustedes en este conversatorio horizontal que entablamos aquí. Tratamos los temas de manera que les llegue a cada uno de ustedes para que impactemos en un cambio positivo de su vida personal, familiar, social, para que construyamos un mejor país, pero para todos. Como siempre, originando en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, bello país con las mejores personas, con los corazones más abiertos para acoger a el visitante. Este canal Cinevisión, canal 19, transmitido también de manera simultánea por el canal del Sol, canal 6, y una red de cables en todo el país. Estamos en Facebook Live de Andrés Matos y Periodismo y Sociedad TV, así como andreslichomatos.com. En Periodismo y Sociedad.com también, y en cinevisión.com, canaldelsol.com, en todos los sitios usted puede sintonizarnos. Por si acaso no está en su casa o no está en un sitio específico para darle. Hoy tenemos, como siempre, el doctor Alfredo Polanco, pero antes vamos a escuchar, como siempre, al benemérito Gregory Caimares. Gracias por ese calificativo, Licho. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Y como tú dices, tenemos, igual que cada lunes, la interesante e importante participación en el programa del doctor Alfredo Polanco, que con la calidad profesional en la medicina que tiene, pues da orientaciones certeras, precisas y entendibles a los televidentes. Y por supuesto, la incógnita de cada lunes, ¿cuál es el tema del día de hoy, doctor Alfredo Polanco? Bueno. Saludos, buenos días. Hoy tendremos un tema bastante importante y se trata básicamente del uso racional, el uso adecuado de medicamentos. ¿Por qué quisimos traer este tema? Está demostrado, según en estadísticas o encuestas, que más del 50% de los medicamentos que consumimos a nivel mundial son de forma inadecuada. Entonces nosotros queremos llamar la atención sobre esto, no solamente a República Dominicana, sino al país, sino al mundo. Pues sabemos que por las redes sociales podemos llegar más allá o traspasar fronteras. Y ese es el tema de hoy, uso racional de medicamentos. Doctor, pero inmediatamente uno escucha que usted trae ese tema a tratarse, piensa, pero se entiende que los medicamentos los usamos de la manera más racional posible. Sin embargo, usted lo está planteando de una manera para alertarnos. Para mí, particularmente, es otra sorpresa que usted trae. Bien, vamos a iniciar. Todo medicamento, lo ideal es que sea prescrito por un facultativo, un médico que le hace una historia clínica, le hace un diagnóstico y le instala un tratamiento. Ese tratamiento tiene un tiempo definido. Por ejemplo, en el caso de las infecciones, una infección de vía urinaria, una infección de vías respiratorias, una infección intestinal, etcétera. Ese tratamiento tiene un tiempo determinado, es decir, una infección de vía urinaria, por ejemplo, yo puedo tratarla por 3 días, por 5 días, por 14 días, dependiendo de la parte de las vías urinarias afectada y el tipo de infección. Asimismo, un proceso infeccioso respiratorio, cualquier tipo de infección. Ahora, ¿qué ocurre? Hablando de las infecciones, ocurre de que el paciente inmediatamente mejora su cuadro infeccioso. En la mayoría de los casos, deja de usar el antibiótico. En este caso, en el caso de los antibióticos, por los diferentes tipos de infecciones.
Se le prescribió un tratamiento por 7 días. El paciente a las 72 horas mejoró, duró un día más usando el tratamiento y cree que ya de ahí en adelante no es adecuado continuar el antibiótico. Ya aquí comienza el primer problema, y es que el paciente va a crear lo que es resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque en vez de durar 7 días usando el antibiótico por una infección de vía urinaria, solamente duró 3 días. Ya esa bacteria que no fue eliminada completamente va a ser resistente a ese y a los antibióticos derivados de ese que se le prescribieron al paciente. Y ahí nos fuimos primero con los antibióticos. O sea, estamos utilizando el antibiótico de forma inadecuada. Otro caso, por ejemplo, y fue muy frecuente y es muy frecuente en pacientes con infección por COVID-19, es el uso de antibióticos para los casos que no requieren antibióticos. Aquí tenemos la automedicación y la misma prescripción médica. O sea, con lo del COVID-19 ocurrió que muchos pacientes y van todavía a las farmacias buscando antibióticos. Y la COVID-19 es una infección viral. Incluso muchos facultativos han prescrito antibióticos para una infección viral, que no es lo más adecuado, a menos que el paciente haya tenido una infección bacteriana sobreañadida concomitante. Es otro caso de uso inadecuado de medicamentos. Y aquí estamos solamente con los antibióticos. Ocurre también con los analgésicos, los calmantes. Por ejemplo, usted puede tener un dolor abdominal, un dolor articular, etc. Y usted se automedica, porque ese es un verdadero problema que nosotros tenemos. La automedicación, usted está tratando aquí un dolor, está tratando un síntoma, pero usted no sabe la causa de ese dolor. O sea, por eso es importantísimo que se le haga un diagnóstico etiológico de la causa de ese dolor. Hemos tenido casos de pacientes que tienen un dolor abdominal, se automedican cuando a los 3 o 4 días empeora el dolor y van al facultativo, van a una emergencia, y ocurrió que ese paciente lo que tenía hace 3 días era una apendicitis aguda, y esa apendicitis ese cuadro fue enmascarado por el uso de antiinflamatorios, y el paciente, como no tenía el cuerpo del paciente, como no tenía defensa, estaba bloqueada, el estímulo del dolor, el paciente hizo una perforación intestinal. El caso más reciente que tuve fue una colega, una doctora, muy amiga mía, que tuvo ese problema por automedicación. O sea que no solamente ocurre cuando el paciente se automedica, el médico también. Si usted no tiene un diagnóstico, y el mismo médico, si usted no tiene un diagnóstico de una causa de dolor abdominal, ese paciente tiene que ser evaluado por un cirujano, y ese cirujano determinar cuál es la causa del dolor, si amerita tratamiento médico o si amerita cirugía. Los casos que vemos más frecuentes es el de pacientes que, por el hecho de tener dolores articulares, recuérdense que los pacientes ya después de la sexta, séptima década de la vida, presentan muchos dolores articulares y viven utilizando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por tiempo prolongado. ¿Qué tenemos con frecuencia? Muchos sangrados digestivos, o sea, sangrado gastrointestinal, por el uso indiscriminado, por ejemplo, de diclofenaco, de naproxeno, de toricosib, etc. O sea, cualquier medicamento de uso prolongado antiinflamatorio no esteroideo podría provocarte un sangrado gastrointestinal, pero también podría provocarte una nefritis tubulointersticial, o sea, daño renal, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica. Y de hecho tenemos pacientes que están recibiendo el tratamiento de diálisis por el uso indiscriminado y prolongado de analgésicos. O sea que Doctor, aquí tenemos consecuencias del uso indiscriminado de medicamentos. Ahora bien, cuando se te prescribe un medicamento, cualquier medicamento que te dieron una receta, esa receta es
para cada paciente. O sea, no es que con la receta que tú tienes yo puedo curarme. No es que con la receta que te dieron a ti me sirve a mí. No. El médico, el facultativo, cuando evalúa a cada paciente, lo ven la condición de edad, sexo, peso corporal, etcétera. Y dependiendo de esto, es que nosotros vamos a prescribirle el medicamento. Por ejemplo, los medicamentos antihipertensivos. Eso es una situación que nosotros vemos con frecuencia. El paciente llegó hoy a consulta de primera vez, le diagnosticamos que él tiene hipertensión arterial, que hay que medicarlo, le prescribimos un medicamento, algunos estudios, el paciente llega con los estudios, a 2 semanas, 1 semana, es hipertenso. Ese paciente le prescribimos un medicamento para la hipertensión arterial, pero ¿qué ocurre? Ese paciente se olvida muchas veces de darle seguimiento a esa presión. Y de repente el paciente, como se siente bien, deja los medicamentos. O sea, aquí tenemos un problema que no es por exceso, sino por defecto. La hipertensión arterial no se cura. Entonces el paciente sabe que lo más probable es que tenga que usar ese medicamento para siempre. Igual del mismo modo, un paciente que es diabético, que se le prescribe insulina o que se le prescriben antidiabéticos orales, la diabetes no se cura. Que me indicaron tal cantidad de medicamentos y ya terminé la cajita o terminé el frasco. Eso no se termina. La diabetes no se cura. La hipertensión arterial no se cura. Entonces, muchos pacientes pueden estar aparentemente bien, entre comillas, por 1 año, 2 años y más tiempo siendo hipertensos o diabéticos sin tratamiento. Porque fueron una primera vez a una consulta, debutaron como hipertensos o como diabéticos, le dieron un medicamento, mejoró, pero esto no se cubre. Entonces el Doctor paciente Polanco, tiene que usar. Sí. bien, todo lo que usted ha indicado da a entender claramente que las situaciones de problemas de salud provocadas por uso inadecuado de medicamentos o dejar de utilizar medicamentos prescritos es a causa de un comportamiento incorrecto del paciente. Entonces le pregunto, siempre que vayamos a usar un medicamento, debe ser, aunque sepamos o pensemos que conocemos nuestro cuerpo, debe ser con la prescripción de un médico, independientemente de que ya hayamos hecho un tratamiento parecido, porque en la práctica ir a esa situación de consultar a un médico para un dolor siempre quizás a uno le resulte incómodo o le da vergüenza, le da apuro o no tenga el dinero para una consulta. Siempre debe haber una medicación. La automedicación, aún para cosas sencillas, no es indicada. Y disculpe que me extendí mucho. ¿No? Muy interesante esa pregunta. Hay medicamentos, lógicamente, que pueden ser de venta libre, sin ser prescritos. Y usted va a darse cuenta, solamente deténgase 20 minutos, media hora en una farmacia. Cuando usted vaya a comprar su medicamento, lo cual sea que le indiquen, sea de observador, como soy yo en ocasiones. Yo voy a farmacia a veces a observar y usted verá cuántos pacientes consultan a ese dependiente de farmacia, que en muchos casos, o debe de haber un farmacéutico. No todo el que vende medicamentos en una farmacia es farmacéutico. Debe de haber un farmacéutico para precisamente, Gregory, orientar a esa persona que que no pudo ir a una consulta. Mire, yo tengo un problema de que yo estaba haciendo mucho ejercicio y nada, y tengo dolores musculares, ¿qué yo puedo hacer? Pues puede ser un analgésico, un antiinflamatorio por 2 días, 3 días, no va a producir ningún tipo de problema. Pero ¿y si esa persona que va a comprar a la farmacia un medicamento y va sin receta, lógicamente, y es un deber de preguntarle incluso,
el dependiente de farmacia. ¿Y para qué? Porque no traiste receta. Entonces, un dolor abdominal que tiene el paciente, los dolores abdominales, hay que hacer el diagnóstico primero antes de usted darle cualquier analgésico al paciente, porque usted puede enmascarar un cuadro de apendicitis, un cuadro de una úlcera que se puede perforar, aunque claro, el paciente va a presentar evacuaciones oscuras. Está evacuando la sangre, pero ya aquí sangre oscura o sangre roja rutilante. O sea que hay medicamentos que pueden utilizarse por un periodo determinado de tiempo. Ahora, por eso es que dice la misma literatura, si la tos persiste, si el dolor persiste, si tal persiste, pues consulte a un facultativo, porque es cierto lo que usted dice. Y más cuando muchas personas no tienen el acceso tan fácil a un centro de salud. Usted tiene un dolor de cabeza, usted sabe que usted padece de migraña, pues ya le han hecho el diagnóstico, pues usted puede ir a comprar el medicamento antimigrañoso, etcétera. O sea, en estas situaciones no hay ningún tipo de problema. O sea que aquí sí se puede. Un tema muy importante con respecto a los medicamentos es el almacenamiento, porque eso también tiene que ver con el uso adecuado de medicamentos. Sucede, y vemos con mucha frecuencia, que muchos trabajadores, muchas personas que tienen su vehículo, por ejemplo, tenemos los taxistas, la gente de carro de concho, utilizan el medicamento, lo tienen en su vehículo. Todos los medicamentos tienen en su O andan etiqueta en que su dice, baúl. o en el baúl, o en la cartera, ¿qué ocurre con ese medicamento cuando sobrepasa la temperatura? Por ejemplo, muchos medicamentos dicen conservar en lugar seco, fresco, por debajo de 30 grados, por debajo de 25 grados, entre 8 y 2 grados. Eso se llama conservación del medicamento. Hemos tenido casos de pacientes que, aún tomándose todos los días los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes, están completamente descontrolados y se lo toman. ¿Qué ocurre? Que el paciente compra su primera cajita del medicamento y las primeras 2 o 3 pastillas están buenas, pero de ahí en adelante el paciente guarda en el vehículo, en la guantera. ¿Cuán alta es la temperatura en un vehículo cuando usted se monta a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 3? La temperatura en ese vehículo sobrepasa los 30 grados. Entonces vamos a tener un medicamento que ha ido perdiendo efecto por las altas temperaturas. Ese medicamento que usted tiene en la cartera durante un mes o el tiempo que sea, ese medicamento va perdiendo efectividad. Entonces tenemos que saber también cómo es que almacenamos los medicamentos. Y por eso yo le digo a mis pacientes, lo ideal es que ese medicamento usted lo tenga en su casa, en un área, el área más fresca, y se tome ese medicamento todos los días, que es lo ideal, a una hora determinada. Porque no es posible que usted un medicamento de la presión hoy se lo tome en la mañana y mañana se lo tome en la noche. Usted tiene 12 horas desprotegido, porque mañana le tocaba en la mañana y usted se lo tomó a las 8 de la noche y era a las 8 de la mañana que le tocaba. Y entonces pasado mañana volvió y se lo tomó a las 8 de la mañana. Entonces ahí, en un periodo de 12 horas solamente. O sea, por eso nosotros insistimos en que los medicamentos deben de ser almacenados de manera adecuada y administrados de manera adecuada, o sea, para evitar algunos inconvenientes que podemos tener, como es la poca efectividad. Hay medicamentos, por ejemplo, la insulina, que el paciente dice, no, pero no me funciona. La insulina tiene que estar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces el paciente anda con el frasquito de la insulina en el bolsillo y no tiene prácticamente ya ningún o poco efecto. De manera Doctor, ¿y que dónde se puede conseguir una temperatura de 8 grados que no sea en la nevera? Tiene que ser en la nevera. bueno, en la nevera o en Jarabacoa,
podría ser, o en Constanza, ahí tiene que ser en la nevera. Pero usted ve, nosotros vemos a pacientes que andan con su insulina, o usted puede tener un pote, una cubetita con hielo y usted puede almacenarla. Por eso es que tampoco a un paciente usted no le puede vender insulina si no tiene un envase, por ejemplo, donde Un transportar envase esta insulina. frío, donde Un conservarlo envase frío. frío adecuado con hielo correctamente. De manera que nosotros tenemos, hay mucha tela por donde nosotros cortar, como decimos, con respecto a lo que es el uso adecuado o el uso inadecuado de los medicamentos. Otra cosa que se me pasaba, que es bastante importante, y es que nosotros sacar este momento, o sea, un momento. Está fallando el doctor, está fallando el internet. Bueno, bueno, se le está interrumpiendo En un la momento tan interesante. velocidad del doctor, del internet del doctor. Es un asunto técnico. Vamos a ver si nos conectamos de nuevo con el doctor para estos momentos, porque está tratando un tema que es muy importante, porque eso significa la seguridad, la recuperación de la salud del paciente. Eso significa la eficacia del medicamento en términos de que no tenemos que comprarlo con tanta frecuencia, sino que si compramos la parte que nos corresponde a un mes, que esa medicación nos dure un mes. Si es como está diciendo el doctor, de que la temperatura va degradándolo, nosotros compramos medicinas por un mes y de repente que a la semana ya no tenemos ese medicamento, y eso implica que estamos consumiendo un medicamento que lejos de curarnos nos puede hacer daño, pero que además estamos gastando un dineral en donde no podemos ni siquiera costear la parte que nos corresponde original. Son muchos inconvenientes que se presentan cuando ese medicamento no guarda la composición molecular por el efecto de la temperatura, y eso solo es con el conocimiento y llevando nosotros los rituales que nos dicen los médicos. Es decir, si nosotros nos vamos a conectar a medicar todos los días a las 8 de la mañana, no podemos medicarnos un día a las 8 y otro día a las 4 de la tarde, porque el medicamento que nos tomamos ayer a las 8, ya mañana a las 4 tiene menos efecto, va surtiendo menos efecto, y cuando nos tomemos el de las 4 ya no complementa, porque mire cuál es el efecto de la medicación. La primera dosis no le va a hacer a usted un efecto, simplemente va a ir acomodando el organismo a ese medicamento. ¿Cuándo va a comenzar el efecto de ese medicamento? Cuando usted ya se ha tomado 3 o 4 dosis, que ya comienzan esas dosis a hacer efectos, pero de manera inicial, y así va con el tiempo surtiendo efecto en la medida en que vamos consumiendo sus medicamentos, en el horario, en la dosificación, en el ambiente en que los médicos nos lo recomiendan. Si no es así, entonces nosotros estamos perdiendo dinero, estamos deteriorando nuestra salud y estamos realizando un proceso que creemos que nos está haciendo efecto positivo, y es al revés. Por eso era la importancia, por eso es el gran interés de eso que está haciendo el doctor, que está diciendo el doctor en función de esos valores y esas acciones que deben tomarse con los medicamentos, con los tratamientos que debemos consumir. Un aspecto importantísimo que él mencionó es el de el almacenamiento. El almacenamiento de un medicamento, vimos con las indicaciones que da el doctor, que las temperaturas son claves. Entonces,
aquí en nuestro clima, en nuestro ambiente, tener un medicamento dentro de un vehículo cerrado en el momento que no estemos en el vehículo, puede alcanzar internamente la temperatura de ese vehículo más de 45 grados centígrados. Imagínate tú, si un medicamento indica que es 32, 30 grados centígrados, 28 grados centígrados, donde no debe pasarse su almacenamiento, ¿qué va a suceder? La eficiencia se perdió inmediatamente. Y no solo eso, mira, para poner un ejemplo de esto, tú compras una botellita de agua y tú la dejas en el vehículo. Ajá. Y tú paras el vehículo y lo dejas. Tú te tomas una poca de agua y dejas la otra en ese vehículo. Cuando tú llegas, tú notas que la botella está caliente. Sí, está caliente. Ya a una temperatura que ha cambiado. El calor que recibe esa botella se transmite al líquido. Y ya el líquido no es el mismo. Ya tiene una composición química diferente. Está degradado. Porque está degradada por el calor. Entonces esas cosas son las que uno debe tomar en cuenta para uno llevar un tratamiento adecuado que surta efecto, que debe tener esas condiciones, ese periodo, la programación regular diaria, tiene que ser efectiva. El tiempo, como dice el doctor, hay gente que ve, y eso pasa en todo, hay gente que tú le das un medicamento por 10 días, pero ya a los 6 días, esa persona ve el esfuerzo, el efecto de esos 6 días, pero le faltan 4. ¿Qué hace la gente? Deja de consumir los otros 4 porque cree que ya está sano. Ahora, esos otros 4 días que faltan son los que le van a dar fortaleza a los 6 que ya tú consumiste. Y esos 4 son los que te van a dar la seguridad de la inmunización ante ese virus que te provoca esa enfermedad. Sí, ahí es que termina de eliminar el origen que provocó esa situación que llevó a consumir ese medicamento, sobre todo con los antibióticos. Los antibióticos son tan efectivos que ya cuando tú te sientes mejor a los 2 días, 3 días, pues, no, pero ¿para qué seguir tomándolos como tú bien indicas? Y pasa mucho con los antibióticos para los dolores de la dentadura. Ya, Para las infecciones. Las infecciones dentales. Tú te estás consumiendo un medicamento, un antibiótico, porque te duele una muela. Pero el primer antibiótico, el primer día tú te tomas 1 o 2 y se te reduce el dolor. Ya al otro día no te está doliendo, pero el médico te dijo son 5 días. Entonces esos otros 4 días tú no te lo consumes porque ya no te duele el dolor. Y el problema se queda ahí. Se va el dolor y el problema se queda ahí. Correcto. Desafortunadamente se perdió la comunicación con el doctor Alfredo Polanco en un momento que él iba a entrar a otro tema con un aspecto importantísimo, de acuerdo a lo que él había dicho. Ojalá pueda haber la reconexión para nosotros completar el proceso normal de la exposición de los lunes del doctor Alfredo Polanco. Pero vamos a una pausa mientras tanto para ver qué hacemos ahora con el doctor, o si no, venir con otros temas. Bueno, está recuperada la imagen con el doctor. Él estaba entrando en un tema muy interesante ahí. Vamos a ver, doctor, ver si que ahora que regresó podemos seguir tomando ese tema. Vamos a ver. Bien, habíamos conversado sobre el uso de los medicamentos de manera adecuada. Por ejemplo, es importantísimo que cuando a usted le prescriben un medicamento, su médico, que luego le hace una citación para el siguiente mes o la siguiente semana, que el paciente evalúa los aspectos sobre los cuales le medicó. Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con hiperlipidemia, que a ese paciente en la siguiente cita el médico encontró que la presión ya está controlada o que la diabetes está compensada
que los niveles de colesterol ya están adecuados. Ese médico le hace una reevaluación a ese paciente y usted va a ver que muchas veces le prescribe de nuevo los mismos medicamentos. El paciente la primera vez se tomó sus medicamentos de forma adecuada, pero ¿qué ocurre? Nos vemos en muchas situaciones en que el paciente dice, pero no se lo dice al médico, pero se lo dice a un familiar. Me indicó los mismos medicamentos para la presión y para el azúcar, Sí. pero ya mi azúcar está controlada y muchas veces dejan de utilizar los medicamentos. Eso se llama uso inadecuado de los medicamentos. Esta El paciente, automedicación, si el paciente está controlado de la diabetes y de la presión o del colesterol, porque está usando esos medicamentos. Entonces, ese paciente puede estar sin usar los medicamentos de la presión o de la diabetes o del colesterol durante años y mantenerse aparentemente bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando le toman la presión a ese paciente la tiene alta. Si le medimos el azúcar tiene 300 o 400. Entonces, ese paciente va a presentar posteriormente complicaciones producto de no usar esos medicamentos. O sea que los problemas son en medicina tanto por defecto como por exceso. Entonces, por eso la importancia de que nosotros como facultativos, como médicos, nos dediquemos a explicarle al paciente durante un tiempo cómo debe de tomarse sus medicamentos, el tiempo, la duración, las horas, si es con alimentos, sin alimentos, etcétera. Si toma, no puede tomar alcohol. Porque, por ejemplo, tenemos a muchos pacientes que van a mi consulta en las mañanas y yo le pregunto, ya son las 11 de la mañana, ¿su medicamento de la presión se lo tomó? No, doctor, porque no me he desayunado. La mayoría de los medicamentos de la presión no tienen que ver con que usted se haya desayunado o no. Y debe de ser a un horario establecido, como habíamos dicho. Ese medicamento de la presión o de la diabetes debe de ser, por ejemplo, en la mañana, cada 24 horas o cada 12 horas. Ese medicamento del colesterol y los triglicéridos debe de ser en las noches. O sea que cada medicamento tiene un horario y está establecido por razones obvias. O sea que es importantísimo que usted se tome sus medicamentos por el tiempo que se lo prescribió su médico, la dosis que le prescribió su médico, porque hay ocasiones en que nosotros vemos que hay pacientes que para economizar medicamentos lo parten. Si a usted le indicaron 10 miligramos de bisoprolol, no fueron 5, no lo parta para que le rinda, para que le dé 2 meses, porque entonces usted no va a estar controlado. Entonces hay muchos requisitos que nosotros tenemos que tener para que un paciente pueda tener un éxito terapéutico. Entonces, por eso es el problema de la automedicación o de la medicación sin supervisión del facultativo, porque yo como facultativo tengo que supervisar la prescripción que le he realizado a ese paciente. Pues Doctor bien, si tienen Polanco, preguntas, ¿y cuándo, sí. cuándo ustedes determinan modificar el tratamiento que han asignado a cada paciente, el padecimiento que tenga? Muy bien. Tenemos a pacientes, por ejemplo, que nos llegan con una hipertensión severa. Paciente de 35 años de edad que llegó con cefalea, o sea, dolor de cabeza intenso. Ese paciente llegó con la presión 220/120. Se ingresó, lógicamente, porque eso se llama crisis hipertensiva tipo emergencia. Ese paciente, cuando se le dio de alta, el tiempo que sea, una semana, pudo haberse ido con 3 o 4 medicamentos, 2 o 3 medicamentos, dependiendo. A ese paciente yo lo voy a citar periódicamente para ir reevaluándole
los niveles tensionales. Y es posible que en la próxima cita yo le disminuya los medicamentos, pero también es posible que yo se lo aumente. O sea, por eso es importantísimo cuando ese médico le dice, mira, quiero verte en una semana, porque yo quiero ver el efecto máximo que hacen esos medicamentos es en una semana, el máximo efecto. Entonces yo tengo que evaluarte para ver cómo estará, para ver si te hago una modificación de tus medicamentos antihipertensivos. Lo mismo que un paciente que te llegó, debutó como diabético, a ese paciente tú le prescribiste insulina, porque ese paciente llegó con la glicemia, qué sé yo, en 400, en 500, tú lo quieres ver en un mes. Entonces, el paciente, tú has visto que con la insulina solamente no se ha controlado lo que tú esperabas, la glicemia. Entonces, a ese paciente tú le vas a agregar otros medicamentos adicionales, otros medicamentos que son antidiabéticos orales, o sea, medicamentos que van a actuar sinérgicamente con la insulina. O sea, por eso es importantísimo que el paciente se dé esa oportunidad de ese chequeo continuo con ese médico y no como hacen algunos. Ah, no, me diagnosticaron hipertenso y yo voy una vez al año a ver cómo tengo la presión. Usted se imagina lo que ocurre cuando ese paciente duró un año sin ir a su médico, sin evaluarse la presión. Y esa presión simplemente está 170, 100, el paciente no siente nada. Pero ese paciente, ese corazón está trabajando el doble. Ese corazón va a crecer. Cuando le hagan un ecocardiograma van a encontrar que el corazón está grande. Y ahí el paciente un alboroto. Ay, me encontraron el corazón que está grande. Sí, porque todo órgano que hace más ejercicio de lo normal se hipertrofia. Cuando usted hace mucho ejercicio y levanta pesa, ¿qué le ocurre a sus músculos? Crecen. Eso pasa con el corazón. El corazón es un músculo. Bueno, vamos a terminar ya con el doctor porque estamos teniendo cierta inconveniencia técnica y está obstruyendo la buena comunicación con este tema tan interesante que el doctor viene tratando. Doctor, yo no sé si usted nos va a escuchar, pero vamos a pedirle excusas y agradecerle siempre estas intervenciones que usted nos hace. Vamos a una pausa y nos veremos el próximo lunes, doctor Alfredo Polanco, con otro tema interesante como los que usted siempre nos trae.